Bienvenidos a las cápsulas de CADEP. El día de hoy estamos con Irving Cordero. Él es nicaragüense y el día de hoy hablaremos de la crisis que está viviendo actualmente Nicaragua. Irving, ¿podría contarme cuál es la situación actual de Nicaragua y qué fue lo que desencadenó las protestas que se han visto durante el último mes? Estamos viviendo represión de parte del régimen dinástico de los Ortega Murillo. Estamos viviendo tortura. Estamos viviendo arrestos, desaparecidos, en pocas palabras, incertidumbre y una guerra declarada y desigual de las fuerzas orteguistas de la Policía Nacional, paralelamente con turbas mercenarias pagadas por el mismo Frente Sandinista, que se le denomina la Juventud Sandinista, en contra de la mayoría de los nicaragüenses que están desaprobando el régimen de los Ortega Murillo. No tienen la más mínimo grado de legitimidad, entonces estamos pasando por una crisis muy compleja. Pero si bien es cierto que estamos viviendo en esa crisis compleja, también nos da una aliciente de esperanza para que podamos salir de este proceso caótico de guerra, a través de medios pacíficos y que no tengan que haber más desaparecidos y más asesinados. Tenemos ahorita, de acuerdo a la última informe que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 75 muertos, más de 800 heridos y alrededor de más de 100 desaparecidos. Entonces, sí estamos viviendo un proceso totalmente de riesgo, de peligro, de amenazas de parte del régimen, pero también donde Ortega y su sistema ha quedado evidenciado que están debilitados y inhabilitados para gobernar Nicaragua. Unos asesinos no pueden gobernar Nicaragua. Claro, completamente. ¿Y qué fue lo que llevó al presidente Ortega a recurrir a estas reformas fiscales y a estas contenciones en el gasto? Bueno, ellos quebraron el seguro social. Ellos lo quebraron, eso hay que decirlo. Sí. Entonces, a través de malas inversiones, y lo pongo entre comillas, lo que hicieron fue negociar, mandarse fondos y entre ellos mismos para invertir de manera torpe en edificios, apartamentos que al fin y al cabo no tuvieron ninguna utilidad. Claro. Lo que ocuparon fue la seguridad social, que fue el detonante social, simplemente lo ocuparon para actos de corrupción, para enriquecerse de manera ilícita a través del dinero de los asegurados, lo que me parece una perversidad, o sea, y además inhumano, porque está afectando, y esa es la reforma, afectando a los adultos mayores, queriéndole poner una carga impositiva sobre lo que ya habían ellos ya pagado a través de su trabajo, claro. ¿Verdad? Entonces, y aparte de eso, aumentando todo lo que era el tema del servicio de seguridad social. Entonces, estas reformas que él venía planteando eran para salvar algo que ellos mismos habían llevado a la bancarrota y la destrucción, que era la seguridad social. Y esto es lo que lleva finalmente a que Nicaragua se levante contra estas reformas impositivas, unilaterales, no consensuadas, dictatoriales, y hace que este detonante social se levante. Pero es importante destacar que es un detonante social. Cuando digo que es un detonante social, que no es solamente esto, sino es la acumulación de años de represión, de violación de derechos humanos, de libertades individuales y de falta de una democracia y de procesos electorales limpios, transparentes y justos. Es un proceso acumulado. Claro. Irving, entonces, usted es abogado. ¿Me puedes decir si estas reformas son legales? Son ilegales. Fueron a través de un decreto, se publicaron en la Gaceta, no fueron consensuadas, son violatorias, pero además, insisto, son inhumanas, porque están afectando a toda la población nicaragüense. Porque, a ver, no solamente está afectando a las personas que ya son jubiladas, sí, sino que también está afectando a las personas que están actualmente pagando su cuota de seguridad social porque la habían aumentado. Sí. Pero también están afectando a las nuevas generaciones. Cuando las nuevas generaciones quieran solicitar o demandar que sea retribuido su pago que hicieron en todo su tiempo de trabajo, pues entonces ya no va a estar el seguro social porque lo quebraron. Claro. Entonces, definitivamente sí, son ilegales. Son ilegales y fueron hechas
como lo hacen los delincuentes, los ladrones. Lo hicieron en la oscuridad y lo hicieron sin ningún consenso. Entonces, Claro. son ilegales. Y nosotros hemos escuchado aquí lo de las protestas, lo hemos estado viendo en las redes sociales, nos han contado, pero realmente me gustaría saber quiénes son los que están liderando estas protestas. Ha sido toda la ciudadanía. Se unieron todos los grupos. Fue espontánea. Es interesante porque empezó primero con la gente de jubilados que salieron a reclamar por sus pensiones, Claro. y fueron brutalmente golpeados por fuerzas paramilitares llamadas Juventud Sandinista, bajo vista y paciencia de la policía, no digo nacional, orteguista. Claro. Fueron golpeados, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos fueron golpeados, y la policía no hizo absolutamente nada. Entonces, claro que hubo una reacción en la juventud. Los jóvenes universitarios salieron autoconvocados a hacer su marcha a las calles. Pero la historia no terminó ahí. Ese mismo día, por la noche, fueron también reprimidos los estudiantes. Es decir, nos reprimieron a nuestros abuelos, Claro. pero también a nuestra juventud fue reprimida bajo las turbas sandinistas y a la par de la Policía Nacional. Claro. Pero Ortega, ¿qué pensaba? Que iba a terminar aplacando o acabando este sentimiento nacional que desea que se retire. Más bien fue contraproducente. Claro. Esta medida violenta que ellos hicieron, y lo que hizo fue que la gente se solidarizara a nivel nacional. Entonces, los liderazgos hoy por hoy recaen en la juventud, recaen en los universitarios, porque los partidos políticos que tenemos actualmente son partidos políticos tradicionales, desfasados, y además son cómplices, son parte del problema, y son partidos colaboracionistas. Si bien es cierto, cuando empezó todo esto no había una cara visible, es importante destacar, sí, que hubieron rostros morales como el del Monseñor Silvio Báez, que ha servido como un mediador, pero también ha tenido un liderazgo moral en la ciudadanía nicaragüense. Y los otros liderazgos que fueron también de manera espontánea surgiendo en la lucha de los universitarios han sido jóvenes que han logrado ese mérito a través de su valentía. Claro. Porque aquí los que están luchando no están marchando con una bandera azul y blanco nada más, se están exponiendo su vida para que estas turbas y estos paramilitares y esta policía orteguista los mate. Y yo insisto, se considera la fecha un informe que hay 75 muertos. Entonces, podemos decir nosotros que hoy el liderazgo, sin lugar a duda, recae en la juventud nicaragüense, en los universitarios. Ese es el nuevo rostro fresco del liderazgo nicaragüense. Claro. Y Irving, ante esta crisis, ¿qué futuro político se le ve a Nicaragua y a Ortega? Ortega dejó de ser viable, no es una solución, es el problema. Ortega, lo mejor que puede hacer para Nicaragua es apartarse, que se retire. Políticamente es lo que le conviene al país. Es una petición que le hace la ciudadanía. Desde que Ortega comenzó a asesinar, a reprimir y a desmontar todo el sistema institucional y democrático, ya Ortega perdió toda credibilidad, claro, toda legitimidad, toda legalidad. Entonces, actualmente se instaló un diálogo para que Ortega se fuera del país, que es lo que está pidiendo, que se retire de la política de manera pacífica, claro, porque ahorita tienen ellos al menos, en la última encuesta, tienen entre 68 y 70% de desaprobación a nivel nacional. No pueden mantenerse en el poder ya. Y además de mantenerse solo con poderes fácticos que han nacido producto de la corrupción pública. Claro. Por ejemplo, todos estos poderes que le comentaba anteriormente. Entonces, la salida que planteamos nosotros es que Ortega se retire de manera pacífica. Claro. Ortega, su contrapropuesta ha sido, ahora sí está refiriendo a lo constitucional, déjenme terminar el 2021 de acuerdo a la ley, él que es el mayor violador de la ley. Pero si a Ortega se le permite quedarse hasta el 2021, nunca creo, y no me gusta decir esta palabra, pero las posibilidades de que Nicaragua vuelva a ser una república van a ser muy difíciles. Por tanto, lo que yo considero que se debe hacer, y es la salida política, es mantenernos en la lucha cívica, porque nuestra lucha es cívica.
Nuestra lucha esto es una guerra desigual, de fuerzas represoras con muchachos jóvenes que solo están marchando de manera pacífica. Claro. Pero esta lucha cívica debemos de mantenerla para que Ortega, por una vez, tome conciencia de que él, su mujer, su familia, no son viables en la actualidad en Nicaragua y que más bien están haciendo daño. Que por lo menos salgan de manera no violenta, porque si no, lo que va a hacer en Nicaragua es buscar vías, va a haber otras vías, o sea, van a generar otras vías que nosotros ya transitamos y que al menos personalmente yo considero que no deberíamos ya volver a retomar. Claro. Y económicamente hablando, ¿de qué manera ha afectado esta crisis al país? Está estancada la economía en Nicaragua, están las universidades están cerradas, los colegios están cerrados, están tranques, barricadas, los diferentes departamentos más importantes del país están sublevados, hay una insurrección legítima, hay que decirlo, legítima, porque es legítima. Es la libertad contra la esclavitud, claro, la democracia contra la dictadura, la transparencia contra la corrupción, el bien contra el mal. Hay que decirlo, es legítima esa lucha. Entonces, si tenemos que pagar un alto costo económico, pues desafortunadamente sí nos va a tocar pagar un alto costo. Pero sería más costoso, número uno, olvidar los muertos, olvidar a nuestros muertos, a nuestra juventud que ha sido asesinada. Sería también una forma de traicionar la memoria de ellos, la memoria de los torturados, la memoria de los que están presos, las memorias de toda la ciudadanía que ha dado muestra de que desean un cambio y que han arriesgado su vida. Entonces, la economía está muy afectada, pero también hay que pensar en todas las pérdidas humanas que son invaluables y que son más importantes, ¿verdad?, que esa estabilidad. Porque actualmente los empresarios, digo, esa estabilidad económica, porque, número uno, aunque si Ortega se quede en el poder, la economía va a ser incierta. Claro. Es decir, pero los empresarios todavía, el COSEP, está solicitando que permitan que Ortega se quede al 2021 porque habla de vacío de poder. Pero si el vacío de poder ya está, claro, cuando una persona es ilegítima, ya hay un vacío de poder, por eso la gente está en las calles. Entonces, no considero que sea lo más viable irnos hasta el 2021, claro, porque él ya es ilegítimo. Entonces, la economía, esa economía mercantilista de origen de capitalismo de amigo, una vez más se demuestra que no es sostenible y que actualmente está paralizada y que la única manera que podamos recuperar esa estabilidad macroeconómica va a ser con la salida de Ortega. Claro, es completamente lamentable la situación que se está viviendo en Nicaragua y nosotros como jóvenes guatemaltecos debemos también condenar estas acciones y ponernos a las órdenes realmente de lo que pueda necesitar Nicaragua, y es así como le agradecemos mucho por su tiempo, Irving, y por haber compartido con nosotros, y próximamente tendremos más cápsulas de CADEP.